Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha generado debate y especulaciones, y es que vamos a hablar de la relación, o mejor dicho, de la supuesta relación entre dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas y el entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la vida de estas estrellas turcas, y la pregunta que hoy nos ocupa ¿es injusto no querer a Demet Özdemir, especialmente desde la perspectiva de Can Yaman? Prepárense porque vamos a desmenuzar esto con cariño, un poquito de intriga y sobre todo, con el objetivo de entender las complejidades de la vida de las celebridades y la forma en que las expectativas de los fans pueden influir en nuestra percepción. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras interesantes conversaciones. ¡Vamos allá! Desde que Can Yaman irrumpió en nuestras vidas con su carisma arrollador y su talento innegable, se convirtió, casi de la noche a la mañana, en el objeto de deseo de muchísimas admiradoras alrededor del mundo. Su físico, su forma de actuar, esa chispa que transmitía en pantalla, todo conspiraba para crear un fenómeno fan. Y como suele suceder con las grandes estrellas, junto a él, muchas actrices con las que compartió pantalla se vieron envueltas en rumores de romances. Es una dinámica clásica en la industria del entretenimiento. Pero hay una dupla en particular que capturó la atención de todos de una manera especial, Can Yaman y Demet Özdemir. Juntos protagonizaron la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países. La química entre ellos era palpable, era electrificante, una de esas conexiones en pantalla que se sienten tan reales que es difícil separarlas de la vida de los actores. Fue precisamente esa chispa, esa complicidad que proyectaban, la que hizo que miles de fanáticos soñaran con una relación en la vida real. Las redes sociales ardían con comentarios, las teorías se multiplicaban y las revistas del corazón hacían sus propias apuestas, analizando cada fotografía y cada gesto. La verdad es que como espectadores, como consumidores de historias, a menudo nos involucramos emocionalmente con las parejas de ficción. Ver a Can y Demet juntos en la pantalla, interpretando a los entrañables Candivit y Sanemine, era una delicia. Sus miradas cómplices, sus diálogos cargados de tensión romántica, la forma en que interactuaban, se buscaban, se repelían y finalmente se encontraban, todo gritaba perfect match. Y es natural, es humano incluso que deseemos que esa magia que vemos en la televisión traspase la pantalla y se convierta en una hermosa historia de amor real. Queremos que los personajes que tanto nos han hecho sentir, encuentren la felicidad también fuera de la ficción. Pero y aquí viene la parte crucial de nuestra conversación de hoy, ¿hasta qué punto es justo que nuestra percepción sobre la vida privada de una persona, en este caso Can Yaman, esté tan ligada a su CEO protagonista? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a esperar o desear que dos personas que brillaron juntas en pantalla mantengan una relación fuera de ella? Recordemos que Can Yaman es un actor. Y como actor, su trabajo es dar vida a personajes, crear conexiones creíbles con sus compañeros de elenco, hacer que el público crea en la historia que se está contando. La química que vemos en Erkenci es el resultado de un trabajo profesional, de talento actoral, de una buena dirección y un guión bien escrito. No podemos negar que ambos actores son excepcionales en lo que hacen. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa y carismática por derecho propio. Su interpretación de Sanem fue aclamada y querida por el público, logrando capturar la esencia de un personaje complejo y enamoradizo. La combinación de sus talentos, su energía y su conexión en pantalla fue sin duda uno de los pilares del rotundo éxito de la serie, catapultándolos a ambos a un nivel de fama internacional aún mayor. Ahora bien, ¿por qué surgió la pregunta sobre si es injusto no querer a Demet Özdemir desde la perspectiva de Can Yaman? Aquí es donde entramos en un terreno más especulativo pero muy interesante, que nos permite reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la relación entre las estrellas y sus seguidores. Los rumores de un romance entre ellos fueron persistentes durante y después de la serie. Se les veía juntos en eventos, en salidas casuales, y la prensa turca e internacional hacía un seguimiento exhaustivo de cada uno de sus movimientos, intentando captar la más mínima señal que confirmara o negara la relación. En ese contexto y alimentados por la intensa química en pantalla y las esperanzas de los fans, algunos llegaron a creer, casi con absoluta certeza, que eran pareja. Y cuando la relación no se materializó de la manera que esperaban,
o cuando surgieron informaciones de que no había habido un romance más allá de la amistad o la complicidad profesional, algunos se sintieron decepcionados, incluso traicionados en su ilusión. La pregunta de si Can Yaman debería querer a Demet Özdemir en un sentido romántico es, en sí misma, un reflejo de cómo los fanáticos a veces se proyectan en la vida de los famosos, como si tuvieran un derecho sobre sus decisiones emocionales. Can Yaman como individuo tiene sus propias decisiones, sus propios sentimientos, sus propias experiencias vitales, sus propias preferencias. No podemos exigirle ni siquiera sugerirle que sienta algo particular por alguien solo porque nosotros, como audiencia, disfrutamos de su interacción en pantalla. Sería, como decíamos al principio, un tanto injusto y un tanto invasivo imponerle un sentimiento o una expectativa basada en nuestra fantasía colectiva o en la química que demostró interpretando a un personaje. Piénsenlo de esta manera: Can Yaman ha trabajado con muchas actrices a lo largo de su carrera. En cada proyecto se crea una conexión profesional, una dinámica de trabajo, a veces incluso una amistad profunda y sincera. Pero eso no significa que debamos esperar que cada una de sus compañeras de elenco se convierta en su pareja romántica en la vida real. El arte de la actuación reside precisamente en crear esa ilusión, en hacer que el público crea en la historia que se está contando, en convencerlo de que dos personas se aman, se odian, se desean. Y cuando esa ilusión es tan poderosa, tan convincente como lo fue la de Can y Demet, es fácil para el espectador perder el norte y confundir la ficción con la realidad, la interpretación con la vida. Además, la vida privada de un artista es, y debe ser, sagrada. Si bien entendemos la fascinación que generan estas figuras públicas, es fundamental recordar que son personas con sus propias vidas, sus propias relaciones, sus propias preferencias y sus propias decisiones sobre qué compartir y qué no con el público. La presión mediática y la expectativa constante de los fanáticos pueden ser abrumadoras y, en muchos casos, contraproducentes. Imaginen tener que navegar por un mar de rumores y especulaciones constantes sobre sus relaciones personales, sobre sus íntimos sentimientos, simplemente por haber interpretado a un personaje que el público amó y por el cual desarrolló un cariño especial. Esa constante exposición y juicio puede erosionar la privacidad y la libertad individual. Entonces es injusto para Can Yaman si nosotros, como fans, nos aferramos a la idea de que debería querer a Demet Özdemir en un sentido romántico. Diría que sí, es un poco injusto. Estamos presionando una expectativa que no tiene por qué cumplir. Él tiene la libertad absoluta de elegir con quién quiere compartir su vida, sus afectos, sus relaciones. Esa elección no debería estar dictada, ni siquiera influenciada, por la demanda de los fanáticos o por la química que demostró en una serie, por muy potente que fuera. Su profesionalismo al crear esa química en Erkencicus es admirable y digno de aplauso, pero su vida personal es suya y solo suya, y debemos respetarla en su totalidad. Por otro lado, también es importante y válido entender la perspectiva del fanático. Cuando se invierte tiempo y emoción en seguir a un actor, en ver sus proyectos, en conectar con sus personajes, es natural que se desarrollen ciertos deseos, ciertas esperanzas. Ver a una pareja que nos gusta en la ficción, que nos conmueve y nos entretiene, y desear que esa felicidad se extienda a la vida real, es parte de la experiencia de ser un fan apasionado. El problema surge cuando esa esperanza se transforma en una expectativa rígida o, peor aún, en una exigencia. Y cuando la decepción por no ver esa esperanza cumplida lleva a juicios de valor sobre la persona, o a cuestionamientos sobre su integridad o sus sentimientos, es cuando cruzamos una línea. Lo que sí es cierto, y esto es algo que podemos afirmar con base en sus propias declaraciones y el respeto mutuo que han mostrado, es que Can Yaman y Demet Özdemir forjaron un vínculo profesional muy fuerte y una amistad que, por lo que se sabe, sigue vigente. Han declarado públicamente el respeto, la admiración y el cariño que se tienen. Y eso, en sí mismo, es algo valioso y digno de ser valorado. No todas las grandes químicas en pantalla se traducen en amistades duraderas en la vida real, y el hecho de que ellos hayan logrado mantener una relación cordial, respetuosa y de apoyo mutuo después de la serie dice mucho de su madurez como profesionales y como personas. Han sabido separar la ficción de la realidad y cultivar un vínculo humano positivo. Quizás en lugar de preguntarnos si es injusto o no que Can Yaman quiera a Demet Özdemir, deberíamos enfocar nuestra admiración en apreciar el talento que ambos nos han brindado, y que siguen brindando. El legado de Erken Seikus no se basa únicamente en los rumores de romance o en las fantasías de los fans, sino en la calidad de la actuación, la historia cautivadora que contaron y la conexión emocional que lograron establecer con millones de espectadores en todo el mundo.
Ambos han seguido con sus carreras, cosechando éxitos por separado en diferentes proyectos, y eso demuestra que su talento trasciende las colaboraciones puntuales y que su valor como artistas es independiente de su relación en pantalla. Y hablemos un poco más de la percepción pública y el papel de los medios. A veces los medios de comunicación, en su afán por generar contenido, por captar la atención, alimentan estos rumores y especulaciones hasta un punto en que se vuelven difíciles de ignorar, tanto para las celebridades como para el público. Los fanáticos, al estar expuestos a esta información constantemente, pueden internalizarla, filtrarla a través de sus propios deseos y empezar a creerla como una verdad inamovible. Cuando la realidad dista de esa percepción mediática o fanática, surge la confusión, la incredulidad y, en algunos casos, la frustración o la decepción. Es una dinámica que se repite una y otra vez en el mundo del espectáculo. Entonces, para resumir un poco todo este apasionante debate que hemos abordado hoy, creo que es importante recordar que la vida de los artistas es compleja y multifacética. Si bien admiramos su trabajo, nos emocionamos con sus personajes y nos involucramos emocionalmente con las historias que nos cuentan, debemos ser conscientes de que sus vidas personales son suyas y están fuera de nuestro alcance y de nuestra capacidad de dictamen. Can Yaman, como cualquier persona, tiene el derecho inalienable de elegir con quién quiere estar, con quién quiere compartir su tiempo, sus afectos y su vida. Su decisión no debería ser juzgada, ni cuestionada, ni siquiera especulada, por el simple hecho de que nosotros hayamos disfrutado de su química en una serie de televisión. Es sinceramente injusto exigirle a Can Yaman, o a cualquier artista, que sienta algo por alguien solo porque nosotros, los espectadores, lo deseamos o lo imaginamos. La conexión en pantalla es un testimonio de su talento actoral, de su profesionalismo y de la magia que se crea en un set de filmación. La amistad y el respeto mutuo que puedan tener en la vida real son, en sí mismos, valiosos y dignos de celebración como un logro humano. Nuestra admiración debe centrarse en su arte, en el entretenimiento de calidad que nos brindan, y debemos ser respetuosos con la privacidad y las decisiones personales de cada uno de ellos. Debemos aprender a separar la fantasía de la realidad y valorar a los artistas por lo que hacen profesionalmente, sin pretender controlar sus vidas privadas. Al final, lo que realmente importa es que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables con Erkencikus. Nos hicieron reír, nos hicieron suspirar, nos hicieron creer en el amor y en la magia de las historias bien contadas. Y por eso, solo podemos estar agradecidos. La vida real tiene sus propios caminos, sus propias sorpresas, sus propias decisiones, y debemos permitirles a ellos trazar los suyos sin presiones externas, sin expectativas impuestas, y con la libertad que todo ser humano merece. Su felicidad y sus elecciones son suyas, y eso es lo más importante. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan interesante y que, sin duda, da para pensar. Espero que esta conversación les haya parecido enriquecedora, que les haya brindado nuevas perspectivas sobre este tema que tanto nos intriga y que a veces nos lleva a confusiones. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que es injusto para Can Yaman ser objeto de estas expectativas románticas? ¿Cómo ven ustedes la línea difusa entre la ficción y la realidad en la vida de los famosos? ¿Les ha pasado alguna vez que esperaban que una pareja de ficción fuera real? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para hacer de este canal un espacio de intercambio y reflexión. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos muchas más conversaciones interesantes en camino. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta la próxima.